Se realizaron las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindaron resultados muy interesantes para hacer una lectura de fondo. Si algo sabe usted ya que nos sigue en esta mesa de periodistas, es que no vamos a hacer lecturas habituales, no vamos a brindar argumentos trillados. Le pido que nos acompañe. Néstor Gorojowski, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, acá pensando un poco sobre lo que pasó el domingo. Hugo Pressman. Lo mismo. Pensando y además, victoria de Macri, descenso de River, ¿qué más me puede esperar este año? Bueno, te veo bien ataviado, azul y blanco, eso me resulta grato, ¿no? Nos vamos a encontrar los sábados. Eso no me resulta grato. Yo el otro día le decía a un amigo, vamos a tener que jugar con equipos de la B, como River. ¿Viste? Es terrible. Esto Bradbury no lo hubiera imaginado, ¿no? En ninguna de sus crónicas marcianas. Y la mayor parte de los analistas no imaginaban la diferencia importantísima que hubo en beneficio de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Aún aquellos que sostenían que iba a vencer, era una posibilidad obviamente abierta, previsible, pero creo que la distancia fue abrumadora, ¿no? Hay que reconocer antes que nada que fue una gran elección de Macri. Eso es, después de 4 años, tener el mismo caudal electoral no es frecuente, no es habitual. De manera Eso que es muy importante. Lo primero que hay que reconocer es que fue una gran elección del macrismo, que es un partido vecinal, pero que ha sido una gran elección. Y cuando se dan estas circunstancias que a uno le pegan, yo siempre trato de recurrir a Baruch Spinoza. En política no hay que reír ni llorar, solo comprender. Y lo que vamos a tratar de hacer hoy es justamente eso, comprender. Creo que podemos coincidir en que Macri está acotado a la ciudad de Buenos Aires. Un éxito importante con capacidad de expansión limitada. Por eso decía un partido vecinal. Sí, es un partido vecinal, por ahí en más de sentidos que el sentido de ridiculizar su magnitud nacional. Creo que tiene otras lecturas más la palabra vecinal en el caso de Buenos Aires. Pero, en efecto, creo que es fundamental reconocer, antes que nada, si uno mira el panorama, qué es lo que hizo Macri para obtener el 47%. O el 48%, no sé si a medida que van saliendo los cómputos, no sé si se llegar al 49%, pero digo, no, ya no da seguro que ya no. Bueno, ¿qué es lo que hizo? Y él lo que hizo en realidad es, no sé si él o Durán Barba, probablemente más Durán Barba que él, es presentarse como todo lo que no había hecho durante los 4 años anteriores, en la campaña publicitaria que hizo. Lo cual lleva a sacar conclusiones, entre otras cosas, sobre el electorado de Buenos Aires, aún sobre aquellos que votaron masivamente por Macri, diferentes de las que hemos escuchado en las últimas 48 horas, digamos, ¿no? Que han sido, a mi entender, bastante antipolíticas, cuando dicen, bueno, los porteños votan así porque son todos reaccionarios. No, creo que fue una elección interesante que hay que leerla. Claro. Ahora, uno de los elementos es el efecto arrastre de la política nacional. Creo que ganan casi, no digo todos, pero casi todos los oficialistas. Hasta ahora 7 sobre 8, claro, o 8 sobre 9. Muy fuerte. Esto significa que las personas, más allá de su alineamiento político-ideológico, observan que el rumbo es adecuado, por lo tanto se puede ratificar, local y nacionalmente. Esto también da, desagregando sondeos, no ya votos, puesto que es imposible explicitarlo, cerca del 15, y me dicen que más, % de los votantes a Macri va a votar a Cristina Fernández de Kirchner en las nacionales. Se dice que sí. Sí, yo abro un signo de interrogación. Es posible que sea así, pero esto viene en función de las encuestas. Y uno de los grandes derrotados en estas elecciones, salvo 1 o 2 casos, fundamentalmente uno, fueron los encuestadores. De alguna forma, esa ironía mordaz
que tiene el escritor menemista Jorge Asís pega con este fracaso notable de las encuestas, el Frente Encuestológico de la Victoria. Porque es increíble, fundamentalmente las encuestadoras muy cercanas al gobierno, Frente Encuestológico de la Victoria. Sí, lo dice Jorge Asís. Que tiene algunas asociaciones muy graciosas. No, es brillante, lo suyo es brillante. Había un libro sobre Clarín que él se olvidó de ese libro. Y bueno, pero se reimprimió hace poco, pero pagado por él prácticamente, no se lo imprime nadie ese libro. No, claro. Ahora bien, incluso hace 2 meses, yo tomando esas encuestas acá en uno de los primeros programas que participé, cuando tanto Solanas como Macri se bajaron de la candidatura presidencial y vinieron a la capital, dije, bueno, qué elección más interesante, 2 candidatos que iban a ser, tenían aspiraciones presidenciales, bajan a la capital y se forma en realidad la verdadera elección es en la capital. En la otra, conforme a los datos que hoy se manejan, parece un triunfo asegurado. Bueno, entonces se hablaba de un empate técnico. Estamos hablando de hace menos de 2 meses. Y estamos en 19 puntos de distancia. En 19 puntos de ventaja. Pudo haber, yo no creo, pero pudo haber producido el caso Jocrender, el caso Inadi, una consecuencia de tal magnitud. En la época que estábamos hablando, las listas no estaban cerradas. Eso implicaría que el modo de construcción de listas, las designaciones y las exclusiones han tenido que ver con el voto. Vos fíjate que estuve leyendo, ¿no? Con bastante atención, a ver si coinciden, o es una impresión personal mía. Cerca del 50% ha manifestado una buena opinión y una posibilidad de voto para Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad de Buenos Aires. Filmus mejoró un poquito su caudal de votos, sacó un 28%. Contra 23 y pico en el 2007. Exactamente. La lista de Cabandí sacó un 14%. Ahí hay un mensaje militante, claro, ¿o me equivoco? Pero ahí forma parte de alguna de las características que a mí me cuesta aprender del kirchnerismo como política militante y con afán de victoria. ¿Ustedes vieron algún acto entre las 3 listas que tenían como cabeza a Filmus Tomada? Comentan, dicen que el objeto era subirlo a Cabandier para que haga una elección significativamente superior a Ibarra y a Gabriela Cerruti. Pero yo digo, el objetivo fundamental de esta elección es derrotar a Macri, y la derrota de Macri es fundamentalmente a través de la cabeza de la lista, Filmus Tomada. Por lo tanto, uno no puede tener colectoras y al mismo tiempo apartarlas, porque como táctica política yo no la entiendo. Si yo las acepto, lo que sucede es para que sumen. La táctica de sumar al ibarrismo y sus colaterales era una táctica de una de las facciones que participaron de la interna peronista, pero no era la táctica de todo el peronismo. Este es el tema. ¿De cuál de ellas? Básicamente de Filmus. Había otros sectores del peronismo que no estaban para nada contentos con la idea de las colectoras y además de darle aire a las colectoras. No estaban contentos. Y esto también se notó en la elección. También hubo corte de boleta. Hubo mucho corte. Es importante señalar que por abajo se veía venir. Creo que lo hemos charlado. Mira, podemos hablar con tranquilidad quienes hacemos este programa. Sí. Así como hemos manifestado nuestra voluntad de respaldar lo mejor del gobierno nacional y lograr que en octubre se ratifique la continuidad, hemos dicho no nos vamos a engañar ni a decir cosas que no son. Y en un momento recuerdo, digo, están pesimistas, les pregunto, ¿no? Que vos dijiste estoy realista. Cuando uno escuchaba dentro de las franjas populares argentinas la sensación de exclusión que hubo en beneficio de un sector juvenil dorado, podríamos así decirlo en modo histórico en la República Argentina. Yo escuché protestas de militantes sindicales que consideraron que a su juventud y a sus militantes no se los tuvo en cuenta, de militantes sociales que consideraron algo parecido, de territoriales en sentido político y de militantes políticos específicamente con asentamiento barrial y con larga trayectoria, aún siendo jóvenes. ¿Ustedes piensan que eso puede haber incidido? Yo creo que eso incidió. Yo creo que
hubo una... O sea, lo que pasa es que no había muchas maneras de expresar la disidencia. Entonces, bueno, más de uno habrá dicho, bueno, yo no los voto, a pesar de que a mí me gusta el gobierno nacional, y en octubre votaré por el gobierno nacional, pero acá yo no los voto. Y bueno, pasó lo que pasó. Esto yo creo que sucedió, realmente creo que sucedió. Y te voy a decir más, creo que hay casos en los cuales yo sé que sucedió. Claro, claro. Claro, pero no es una muestra estadística. Y el problema pero uno es un homo calunque, entonces todo el resto de la gente también y me va. parece que no sería justo decir que el problema fue Filmus. Filmus subió un poco su voto. Yo creo, ¿sabes qué? Que Tomado hubiera sacado un voto menos y Vudú un voto más, un punto menos. Pero estaba ahí. Pero estaba ahí. Claro. Que lo que estaba en discusión eran las listas armadas, la forja que estaba por debajo en las candidaturas a legisladores y a comuneros. Y el mecanismo. Y el mecanismo. Y también me parece algunas cosas, primero como medidas instrumentales, que algunas se adoptó tarde, suponiendo de que esta es la solución, yo no sé, pero estaba pedido, forma parte del discurso sobre el tema de inseguridad dominante, saturar la calle con presencia de gendarmes, hacerlo el día lunes, a 4 días, suena feo. Suena muy feo, suena hasta contraproducente, porque ¿cómo? Ustedes vienen gobernando 4 años como mínimo y 8 bueno, pero ahí alguien te puede responder, y las soluciones surgen cuando surgen, por lo menos dimos una respuesta. Claro, pero yo le dije en algún momento en una entrevista que tuvimos en el tren con Tomada el día lunes, he dicho, a mí me sonaba esto de la misma forma que cuando en la falta electoral. Pero claro, 6 meses antes de las elecciones de junio del 2009, no se podía dar la asignación por hijo porque faltaban los recursos. Bueno, lo cierto era que forma parte de algunas de las miserabilidades de la política, que si me lo propone alguien, yo no lo tomo. Bueno, 6 meses después de la elección, estaban los fondos, estaba la disposición política, y yo no tengo dudas que si eso se hubiera adoptado 6 meses antes, no se perdía la elección en la provincia de Buenos Aires. Si esto se hubiera adoptado un año antes, tal vez en algunos de los barrios más notorios, que son los barrios sur, tal vez hubiera sido distinto el resultado. Es más, te puedo asegurar, en algunos lugares de la zona sur hay conformidad y contento, por ejemplo, con la presencia de prefectura. Lo que sucede es que no hay seguridad de que siga adelante en el tiempo, entonces es muy poco tiempo, no pudo haber incidido en el resultado final. Aun cuando es una de las zonas donde, digamos, el macrismo le fue peor. ¿Qué tenés ahí? No, esta es una nota que me hizo llegar la debes conocer, Eva Rowe, es una bloguera, tiene me pareció muy inteligente. Hoy dice, el secreto de Macri es estar contra la política, pero hay algo acá que me parece interesante compartir. El gobierno ha dado viviendas a los sectores más pobres de la población, pero no hay un plan de viviendas para los sectores medios. Entonces dice, viviendas para los que alquilan y para los que quieren cambiar de departamento, para los que viven con la suegra, 3 chicos y un perro. No dan, pero miran con envidia los departamentos que le dan las madres a gente que no tiene nada. Y para nosotros, ¿qué hay? Dicen. ¿Por qué votar a Filmus? ¿Qué me va a dar Filmus? Filmus le va a dar a los villeros, pero a mí nada. Así piensa el porteño que está mal. Entonces castiga a Filmus y vota a Macri, que no le promete nada, pero le pega a Filmus. No sé si está mal, tal vez piensa el porteño promedio que tiene educación privada y no le interesa que se incentive la pública, y tiene salud privada y no le interesa el sistema hospitalario. Algo de verdad hay ahí, ¿no? Pero no toda la verdad. No sé si le va mal. Creo que precisamente como le va un poco mejor, cree que no es su problema. A los estratos inferiores de la clase media, digamos, desde ese punto de vista no les va bien. Si ellos pudieran tener la garantía de que la educación pública volviera a tener buen nivel y la salud pública fuera de excelencia, abandonarían el pago de la privada y abandonarían el pago del colegio. ¿Estás seguro? Yo creo que sí. Vamos a una pausa y seguimos charlando de estos temas, y se viene una elección importante, además de la nacional, se viene la segunda vuelta y Santa Fe.
Segunda vuelta en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay que participar con esta diferencia de votos? Hubo mucho debate. Yo creo que hay que participar. Se va a achicar la diferencia. No, digamos, igual, no hay posibilidad de ganar, pero... O sea, igual la idea de un milagro electoral es... Bueno, los milagros no se dan en el las centro de elecciones. Cuevas, el cabezazo de Niel, de Palomita. Eso, Después ya no se es fútbol, eso es fútbol. Eso que vos haces una referencia, hay un documental de la periodista alemana Gabi Weber sobre los desaparecidos en la Mercedes-Benz. Sí, recuerdo. ¿No? Y entonces había una situación muy conflictiva, había delegados muy combativos en Mercedes-Benz antes del 76. Y viene el golpe y después desaparecen todos los delegados y no hay más paros. Y la periodista le pregunta en el documental que filmó a uno de los gerentes de la Mercedes-Benz, ¿qué pasó? ¿Por qué antes había paros y ahora no hay? Y él le contestó, milagros no hay. Claro, milagros no hay. Milagros no hay. Bien, segunda vuelta entonces más o menos observamos. Ahora, ¿en qué puede mejorar la situación? Si crece algunos puntos Filmus en esta, ¿ayuda a la campaña nacional o se va a despegar absolutamente la campaña nacional de lo que pasa en Capital? Lo que yo personalmente creo es, por empezar, que habría que tomar la segunda vuelta como una manera preparatoria para las primarias nacionales. Y aprovechar la segunda vuelta para explicitar realmente cuáles son los programas reales de cada uno de los dos sectores que van a estar en pugna en la ciudad de Buenos Aires. De ahí a que se pueda lograr, hay un trecho larguísimo, pero si no se hace, se desperdicia un tiempo que a mi modo de ver no habría que desperdiciar. Y se desperdicia la posibilidad de difundir una postura que se supone que es la postura del gobierno nacional. Difundir la postura propia creo que va a ser posible. Digamos, para bailar el tango hacen falta dos y Macri está muy cómodo sin discutir. Haciéndose el gil. Pero hay que cambiar el eje totalmente. Claro. Hay que cambiar totalmente el eje. Claro. Acá la cuestión no es discutir Macri sí o Macri no. Esto es un craso error. Acá hay que ir con propuestas concretas sobre cada tema, tratar de llegar al ciudadano de la capital en sus problemas concretos, tratar de establecer una relación de la importancia del gobierno de la capital con el nacional, pero al mismo tiempo levantar una independencia, trabajar en conjunto y expresar una independencia de la capital con relación al gobierno nacional para seducir al electorado de la capital. Si no, no hay vuelta. Eso es lo que ha hecho de alguna forma, entre otras variantes, y en su política de apoliticismo, Mauricio Macri. A ver si coinciden con esto, tomando, para lanzar ese tipo de conceptos, es preciso una dirigencia que lo haga, pero además comunicación adecuada. ¿No es también esta primer derrota en Capital la derrota de un modelo de periodismo agotado, donde se dice, y sí, está todo siempre bien, y cuando alguien dice, che, mirá, por ahí los anteojos estos no son lo que te corresponde, dicen, pero de que además ataque oligárquico destituyen. Es fácil reírse de Macri, porque Macri da todos los elementos para reírse, pero me parece equivocado hacer como despliegue de crítica a Macri la burla elemental, casi una burla tipo estudiantina secundaria. Exactamente. ¿No? Si vas a discutirlo por lo que tiene de importante, no por lo que tiene de banal. Claro. Totalmente de acuerdo. Claro. Y me parece que todas estas cosas no se han tomado en cuenta. Y incluso hoy yo leo comentarios en los diarios que siguen con esta temática que tiende a tratar de catalogar a un 48%, no es cuando vos podés hablar de un 10, 12%, decís, bueno, es el núcleo duro del gorilismo de la capital. Ahora, si estás hablando de la mitad de la población, parece ridículo. Y yo debo decir que hay un tipo de Además, periodismo. yo no estoy de acuerdo con considerar el voto de la Ciudad de Buenos Aires de baja calidad. No, ni de baja ni de alta. Es un voto tan respetable como cualquier otro. Hay que entender qué es lo que sucede. Así como debo reconocer que han cumplido un papel importante en tratar de erosionar el discurso dominante, 678, Tiempo Argentino, página 12, hay cosas que a esta altura del partido son inadmisibles. Así como nosotros empezamos diciendo es un triunfo rotundo de Macri, no puede ser que la tapa de Tiempo Argentino de hoy diga
colocando igual las dos, tanto Macri, habrá segunda vuelta entre Macri y Filmus. Es un mensaje para tranquilizar a los propios. Esa es la cuestión. Pero yo te pregunto. Eso no es de hoy, del lunes. Y los propios tampoco lo creen. Es el diario Claro, trazado. este es el diario del lunes. Claro. Pero fíjate vos una cosa. Si La Nación, si el resultado hubiera sido al revés, si Filmus hubiera sacado el 48 y Macri el 24, te hubiéramos dicho y La Nación hubiera puesto, habrá segunda vuelta entre Macri hubiéramos estado cayéndole a La Nación el día martes a la mañana, por supuesto, claro. Lo interesante es que decimos estas cosas y quien recorre todos nuestros programas se va a encontrar una fuerte preocupación para poder desplegar el ideario nacional popular, brindar buena información a raíz del crecimiento. Y es curioso, pero a vos te pasó la última semana, a nosotros nos ha pasado en varias ocasiones, hay quien dice, ustedes son opositores. ¿Por qué? Y porque queremos reflexionar, cuando en realidad nosotros estamos genuinamente preocupados, mientras que hay otra gente que está presupuestariamente preocupada. Sí, eso también es cierto. Además inclusive yo por ahí el lunes, yo me acuerdo, estábamos hablando con algún amigo, digamos, que él decía, bueno, en la CGT deben estar contentos. Yo no creo que hayan estado contentos. Digamos, le contesto ahora, 48 horas. Yo no creo que hayan estado contentos. Lo que sí creo que deben haber estado pensando y deben estar pensando ahora cómo hacer para revertir este problema en el cual se han metido el conjunto, el movimiento nacional al cual ellos se pertenecen, digamos. Entonces voy a hacer una pregunta, a ver qué dice cada uno. ¿Esto afecta la elección de octubre? No estoy hablando ni de Santa Fe ni de Córdoba. ¿Afecta la elección nacional o bueno, no? De ahí mi propuesta de usar el tiempo hasta la segunda vuelta para ir empezando a delinear los campos de una manera más razonable que lo que se ha hecho, sí, claro. Bueno, es fácil predecir. Bueno, anoche había que ver, por ejemplo, el programa de Grondona con toda una troupe de periodistas de la derecha, que se le caía la baba cantando de la victoria. acción, cantando victoria. Claro. Los medios van a plantear de aquí hasta la próxima elección, que posiblemente también sea desfavorable al gobierno, como la de Santa Fe, que el clima ha cambiado, que la idea del triunfo irreversible en el mes de octubre está en cuestionamiento. Después va a venir Córdoba. En el medio están lo que para mí son elecciones centrales, la del 14 de agosto. Si el gobierno no echa el resto y consigue una elección en donde supere el 40% de los votos, y ahí hay problemas, claro. Va a encontrarse con problemas, sí. 4 elecciones consecutivas desfavorables. Y eso sí. Bueno, acá hemos discutido ese tema cuando en determinado momento, y con toda buena fe, algún integrante de la mesa decía, no, porque mira cómo estamos ganando en todos lados. Y yo me permití recordarle, disculpame, faltan Córdoba, Santa Fe, Capital Federal. O sea, vamos a ver. Claro, lo que sí es cierto es que un triunfo de esos categóricos en Provincia de Buenos Aires compensa las derrotas en Santa Fe y Córdoba, porque se supone que en Capital Federal la nacional quedará revertida. Está bien, pero las victorias en Santa Fe y Córdoba de la oposición al gobierno va a incidir sobre la provincia de Buenos Aires. No seamos tan ingenuos como para suponer que la provincia de Buenos Aires, o sea, no creemos que Capital Federal esté aislada del país, no vamos a creer que la provincia de Buenos Aires esté aislada del país. Pero parece haber una base de sustentación. Sí, todo lo que quiera. Segundo y tercer cordón un poco más fuerte para el kirchnerismo, ¿no? Con lo cual llegamos a la conclusión de que el kirchnerismo sigue prisionero de su propio origen, en el mejor y en el peor de los sentidos. El tema es la gente, bueno, decirlo de alguna manera. Ahora, estaría bueno que se lean los resultados, porque si hay una cerrazón, eso que vos decías, Hugo, y no, son todos fascistas, los porteños, todos gorilas. Si hacemos ese tipo de lectura, bueno, no entendemos esto es más o menos el mensaje que hay. Dejemos, inclusive, que no habría que dejar, pero por un momento dejemos el voto a Macri, miremos el voto nacional popular, veamos el desagregado y observemos dónde golpea la gente. Claro. Perdón, vos ibas es a perder 6-1 y decir que nos volvió el árbitro. Esa fue la consecuencia fundamental del Aquella vez fue así, pero ahora no. Perdió 1-0, empató como... bien, y nos queda Santa Fe, Córdoba en el medio. Hay algunos candidatos interesantes en distintas zonas, ¿no? de la vida política. Y sobre todo allí Wiener ha logrado tejer algo que puede ser una oferta interesante. Ahí también el peronismo tiene el desafío de armar una política más contundente. Sí, pero me parece que nos quedó pendiente. Disculpa un segundito, por favor. Néstor, que lo que pasó con el resto de las fuerzas, de alguna forma Pino sacó un poquito más
de lo que justamente las encuestas que daban menor diferencia, sacó casi 12%, contra se le daba entre 8, 9, a lo sumo 10. Ahí hay 2 puntos que le estaban faltando. Igual está bajando, ¿no? ¿Está bajando? No, digo, está bajando con respecto al 20 y pico de la vez pasada, claro. No tenía votos propios. Eso era coyuntural, eso. Ahora, todo lo demás, el radicalismo desapareció, pero creo que sería equivocado entender que esta es una elección del radicalismo equivalente a la que va a ser el 14 de agosto. Acá va a haber base de un electorado para Ricardo Alfonsín. El voto electoral, el voto municipal del radicalismo en Capital Federal, yo creo que esta vuelta se ha tirado hacia el macrismo, digamos, porque no reconocían a su propia candidata. Pero no va a pasar eso el 14 de agosto, donde no hay referente del macrismo. Yo creo eso, sí, coincido con vos. Yo creo que acá va a haber más voto radical del que han tenido en esta oportunidad. Totalmente de acuerdo. Es más, tengo un dato preciso. Y es que uno de los principales dirigentes radicales del barrio de donde es Silvana Giudici estaba, no se puede decir puteadas por televisión, ¿no? Estaba diciendo malas palabras por televisión y en público porque decía, pero todos me han cortado boleta. Y una enorme cantidad de radicales votaron por las listas de concejales y legisladores del radicalismo dentro de lo que es el barrio y le votaron a Macri como candidato a intendente. Si querés hacer un curso intensivo de puteada, hay una filmación de YouTube de un hincha de River que le ponen el Tano Pazman, que insulta a lo largo de todo el partido de River con Belgrano. Sí. Estamos ya casi sobre el final. Sobre el final, sí. Quería mencionar, hubo sectores socialistas revolucionarios o de extrema izquierda que hicieron una elección interesante a nivel legislativo. Quería mencionar eso, pero vos ibas a hacer otro comentario. Sí, el sábado se conoció la muerte de Facundo Cabral. Y realmente era un tipo muy querible, Facundo Cabral, mucho más que un cantante, que era buen cantante, era un extraordinario relator de historias. Y yo no dejo de emocionarme con esa que cuenta cuando a los 9 años se fue de Tierra del Fuego, solo 9 años, tenía 6 hermanos más, vino a la ciudad de Buenos Aires, era casi mudo hasta ese momento, no hablaba, fue hasta La Plata, vio el auto de Perón y Evita, se subió al estribo del auto y le dijo, ¿hay trabajo? Y Evita le dijo, sí, ¿cómo no va a haber trabajo? Y lo mandó con avión y con un trabajo para la madre en Tandil a volver a su casa. Volvió 3 meses después en un avión que le mandó Evita a Tierra del Fuego. Hermosa historia, Hugo. Cerramos este programa y yo esta mañana recordaba, ¿no? Cuando pensaba en Cabral, lectura política, vuele bajo porque abajo está la verdad. Gracias por acompañarnos.